Ahora estamos al aire, ya. Hola, buenas tardes. Bienvenida, Vero. Tarde. Bienvenida, Gracias. señora Lucy. La señora Lucy va a explicar quién es Vero. Buenas tardes, estamos haciendo un ejercicio con Patricia, que ya estuvimos un poquito hablando con Verónica, y ella nos va a explicar este ejercicio. Entonces, por eso estamos como cortadas, ¿no, Patricia? Sí. Sí. Bueno. Medio tímida, no estoy saliendo. Estamos haciendo un ejercicio que nos va a costar. Nos va a costar, pero bien. Bueno, hoy día tenemos aquí a Verónica Ortega Obreque. Ella es una amiga, como les contábamos ya en la difusión que habíamos hecho. Ella es una chilena. Ella aquí en Chile es, Verónica se dice educadora de párvulos. Sí. Sí. Educadora de párvulos, y ella lleva un buen tiempo, nos va a contar, le vamos a pedir que nos cuente un poquito su historia de por qué está en España, ¿no? Y ella ya tiene un máster en resolución de conflictos, ¿cómo se llama eso? Máster en mediación familiar y resolución de conflictos extrajudiciales. Muchas gracias, Verónica. Es muy largo para mí, lo tengo ahí, así que lo voy a poner, ¿sí? Y Berito además tiene un título que nos contaba que es, no está en Chile, ¿cierto? Ese otro título que tú tienes se llama... Educadora social. Sí, también tenemos... familiar en este caso. Muy bien. Berito, estamos muy agradecidas que tú nos acompañes en este día sábado. Nos estás acompañando este día porque tú estás trabajando y bastante allá en España, ¿cierto? Nos vas a contar también esto de la pandemia. Así que te vamos a dar una cordial bienvenida y te agradecemos tu tiempo y que estés aquí hoy día con nosotras. Muy bien, pues la verdad que primero saludar a toda la gente de la comunidad en Chile, de esta pequeña comunidad, y me siento realmente halagada de que Lucy me invite a hablar con vosotros. La verdad es que es un auténtico regalo para mí, porque mi tierra y mi gente es algo que quiero mucho, y transmitir lo que yo también en estos años he ido aprendiendo, pues el conocimiento se tiene que compartir. No sirve para nada para nosotros solos, el conocimiento se tiene que compartir y las experiencias se tienen que compartir. Y el tema de las emociones me parece un tema tan importante en las familias que, bueno, yo llevo trabajando unos 20 años en Vitoria. Vitoria está al norte del País Vasco, o sea, es el País Vasco, está al norte de España, y llevo pues unos 20 años trabajando como educadora familiar en un programa que tiene el gobierno aquí, que es para las familias que tienen dificultades con los menores, que existe pues riesgo con los menores, o que son a veces padres jóvenes, o que tienen pues distintas dificultades en la crianza de los niños y niñas. Entonces, para mí, la experiencia del tema de las emociones, que ya entramos en ello, Lucy, ¿sí me dices eso? Sí, ¿no? Extremo. Bueno, el primer ejercicio que les pedí a Patricia y a Lucy fue que por favor habláramos con nuestro nombre, que nos nombráramos por el nombre de cada una, porque siento que en Chile somos demasiado rígidos, y este tratamiento del usted y usted y usted genera una barrera a veces muy, muy compleja en las relaciones personales, porque no nos deja tratarnos como somos. Que yo llame a Patricia como su nombre no significa que le falto el respeto o que no considero quién es ella. Las personas humanas, nuestras relaciones tienen que ir creciendo en la cercanía, y tenemos que identificarnos por lo que somos, por nuestro nombre, ¿no? Entonces, eso genera igualdad, y a mí me parece muy importante en Chile, porque lo que estábamos hablando antes de empezar en el aire, pues hablábamos un poco que nuestro sistema educativo nos genera siempre este estrato, ¿no? Este estrato social bueno, que el usted, el señor, la señorita,
bueno, que eso está bien en un determinado ámbito, pero en las relaciones más interpersonales tenemos que aprender a quitar esa barrera porque al final no nos deja comunicarnos. O sea, cuando yo tengo un tratamiento de usted con alguien no me atrevo a decirle muchas cosas. Entonces me guardo muchas cosas y otras cosas se quedan sin decir. Y las relaciones tienen que ser claras, porque eso es salud. O sea, cuando yo me relaciono emocionalmente, cuando pienso, o sea, cuando digo lo que pienso, cuando digo lo que siento y cuando digo lo que quiero, esas tres variables son fundamentales en la comunicación, porque cuando algo me he guardado, eso me genera un malestar en mi cuerpo. Eso antes no lo sabíamos, ¿no? Antes no le dábamos importancia, no le dábamos ninguna importancia en el tema de la educación, tampoco sabíamos lo importante que es que seamos saludablemente, emocionalmente saludables, ¿no? Y cómo eso también afecta en el desarrollo, sobre todo de los niños, de los mayores, nuestra salud personal tiene que ver también con eso, que a veces esos quistes o esas piedras que tenemos ahí metidas y que no nos atrevemos a decir, no nos atrevemos a sacar, ¿no? Ese dolor de tripa que me da cuando pues aparece una persona que no le he dicho lo que yo siento, ¿no? Esas cosas, ese malestar tan fuerte que a veces lo vamos dejando como endémico, ¿no? Es como una bola que primero es una pelotita, pero luego ya con los años se va haciendo una bola y se genera un quiste ahí que luego no hay quien lo saque, ¿no? Es mejor, en mediación hay un principio, hay un pensamiento de estos sabios de la mediación que dice, es mejor desatar un nudo que romper la cuerda. Y es así, o sea, es mejor en nuestra vida cotidiana desatar los nudos porque nos van a hacer ser mucho más flexibles, ¿no? Al final, cuando rompemos algo, es más difícil luego volver a unirlo, es más difícil volver a empezar. Pero si desatamos los nudos, pues eso sigue unido, ¿no? Entonces, en las relaciones personales eso es algo muy importante y sobre todo que nos genera bienestar, nos genera salud cuando somos capaces de decirle al otro, no solamente en el ámbito familiar, pero sí que es verdad que la familia es la primera escuela. Y cuando digo familia, no me refiero a ese concepto tradicional que tenemos de familia, padre, madre, hijo, sino me refiero a la familia como espacio seguro, afectivo. Da lo mismo quien componga la familia. Lo más importante cuando hablamos de familia es ese ámbito seguro, ese ámbito afectivo, donde yo me siento y puedo ser quien soy, donde yo puedo comunicarme con lo que quiero, con lo que siento, con lo que pienso, ¿no? Y me siento sobre todo aceptado por ese espacio seguro, ¿no? Me siento aceptado, me siento querido, siento que me reconocen, ¿no? Que me estimulan. Ese es el espacio familiar que toda persona necesita para desarrollarse. Entonces, los padres que somos mayores, bueno, yo no os he contado, pero tengo dos hijos ya mayores, tengo un hijo de 23, una hija de 19 y tenemos un niño de 10 años en acogimiento familiar. Entonces, con los hijos, normalmente nosotros a veces, pues sobre todo cuando tienes tu primer hijo, no sabemos, ¿no? El niño no viene con el manual y no sabemos a veces cómo hacer con ellos. Vamos aprendiendo a veces un poco, y eso ha pasado mucho en nuestras familias, ¿no? Nuestras familias, depende de la generación que seamos, pues nuestras familias eran familias que no tenían ninguna base como que tenemos ahora y que tiene mucha gente para la crianza de los hijos. Entonces, pues se hacía lo que se podía, conciliando el tema laboral, el tema de, pues eso, del trabajo fuera de casa. Y y los hijos íbamos aprendiendo pues en la medida que podíamos y sabíamos, ¿no? Entonces sí que nuestros padres normalmente tenían claro la situación de que necesitábamos estudiar, pero no tenían tan claro que necesitábamos que de vez en cuando nos echaran una sonrisa, que nos dieran un abrazo, que nos dijeran lo bien que lo estábamos haciendo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas
en el lenguaje de la mayoría de nuestras familias, de unas generaciones, pues eso era muy difícil que se diera, ¿no? Se hablaba de respeto, pero en realidad a veces se tenía miedo, no era respeto, sino que se tenía miedo pues a decir cualquier cosa que en la familia luego no fuera bien recibido lo que decías. Entonces la gente dice, no, es que yo a mi padre le tenía mucho respeto. No le tenía respeto, es que no había comunicación y por lo tanto lo que tenías era miedo, ¿no? Entonces, pues un poco como introducción, un poco eso. Sí, no sé, ¿queréis comentar algo? Sí, me parece súper interesante esto que nos ha centrado en que uno dice, oye, ¿cómo los niños no son como antes? La educación que teníamos, o sea, le damos un valor a esa educación, pero no pensamos en las emociones que eso nos generaba o que le generaba a personas mayores, porque en realidad yo me salvé de eso que nuestras madres vivieron, ese temor en que habían castigos físicos, ¿no? Entonces, las personas mayores en algún momento pueden validar diciendo, mira, la juventud no es como antes, no respetaba, pero que no va la emoción. Eso que tú has planteado recién ahora, Verónica, me parece súper interesante. Sí, porque la forma en que los más adultos fuimos formados era así, pues. Como que cuando hablaba un adulto, el niño no podía intervenir. En el caso mío, con mis abuelas, que se era así. Nosotros incluso comíamos en un comedor aparte. Los niños en un comedor y los adultos en otro. Entonces, ahí había una barrera enorme. Yo alcancé a vivir eso. Lo viví. Yo también. Sí. Sí, yo también, ¿eh? Sí, a nosotros ni siquiera nos hablaban, sino que nos miraban nomás. Y uno con la mirada ya sabía lo que tenía que hacer, tenía que salir de ahí o no hablar más. Entonces, ahora los niños no son así, porque los niños se expresan libremente. Ya en Chile eso se ve, ya los niños son totalmente diferentes como fuimos nosotros cuando niñas. Y es porque en realidad ellos expresan más sus emociones, lo que a mí me parece fantástico. Claro, y ahora lo que se da es un cambio generacional. Entonces, claro, nuestra generación que vivió eso, bueno, yo en realidad lo viví con mis abuelos, mis abuelos comían aparte los mayores y los abuelos y todo eso. Hay un cambio generacional tan fuerte, por ejemplo, aquí en Europa, la mayoría de la gente joven le resulta muy complicado el tema de gestionar, por ejemplo, las adolescencias de los hijos, ¿no? La adolescencia es una etapa muy compleja donde estamos generando nuestra identidad, estamos construyendo nuestra forma de ser y que en ese momento no somos nada, somos niños, somos mujeres, somos hombres, somos críos, no sabemos lo que somos, ¿no? Entonces eso aquí a la gente joven le está, a los padres les está costando muchísimo generar, porque un padre dice, este hijo hace eso para fastidiarme la vida, ¿no? Es que en realidad tu hijo no te está fastidiando la vida, tu hijo está pues viviendo lo que le toca vivir y por eso es tan importante el tema emocional, que sepamos separar el cariño para entender a nuestros hijos ahora, porque nosotros, a nuestra generación, le faltan recursos a veces para hablar. ¿Por qué? Porque no podíamos hablar. Lo que decía Patricia, nos pegan una mirada y nos quedábamos ahí pegados, ¿no? O sea, o ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Pero hoy en día, claro, para mucha de nuestra generación no ha tenido ese repertorio de experiencia como para luego enseñar, porque al final los padres y madres somos referentes o las personas que cuidamos de menores somos auténticos referentes donde un niño me mira, ¿no? Nos mira a los adultos cómo funcionamos para ellos aprender, ¿no? Entonces, claro, a veces no somos buenos espejos porque no hemos podido nosotros tampoco aprender en esto. Entonces, claro,
en el camino del aprendizaje con nuestros hijos, muchos padres han tenido que aprender con sus hijos todo esto de la comunicación, todo esto del afecto, todo esto de saber expresar cómo me siento sin que la otra persona sienta que no le quiero, sienta que no, ¿no? O sea, no está en juego el cariño. Entonces, nuestra relación emocional a veces ha sido tan pobre que cuando una persona se enfada con la otra piensa que ya le deja de querer, pero no es así. A veces la persona lo que le está diciendo es, mira, necesito esto, o necesito que me reconozcas, que me digas que lo hago bien, que bueno, que me esfuerzo, ¿no? Ese tipo de cosas, eso hace la relación afectiva y emocional, pero claro, si yo no sé cómo hacerlo, es más importante decirle a mi hijo, mira, hijo, es que no sé cómo hacer. Es que, a ver, ¿qué podemos hacer, no? Vamos a hacerlo juntos, ¿no? Yo no tengo que dar todas las respuestas a mi hijo. Yo he tenido un hijo que me ha dado bastantes problemas y siempre le digo a mi hija, le digo, mira, contigo he hecho un máster, le digo yo, contigo he hecho un máster, porque realmente me ha puesto en unas situaciones que yo nunca me imaginé que me iba a poner. Pero realmente, ahora que ya tiene 23 años y está más centrado, le digo yo, mira, las cosas que he aprendido contigo, realmente he hecho un máster con la crianza de mi primer hijo. A veces los padres no tenemos estrategias, nos faltan los recursos, pero tenemos que aprender a comunicarnos con ellos, aprender y intentar que ellos, escucharles. La escucha es parte de las habilidades que tenemos que tener para la vida y para resolver muchos conflictos. No escuchamos cuando estamos pensando cuando el otro nos está diciendo algo y yo estoy pensando una respuesta rápida. No estoy escuchando, ¿no? A veces decimos, no, yo sé escuchar, pero realmente nuestra cabeza está maquinando respuestas y no soy capaz de ponerme en el otro. Para escuchar necesitamos mucha capacidad de empatía. La empatía es algo que se desarrolla, es algo que se hace ejercitándolo, ¿no? Para ser buenos deportistas necesitamos entrenar no sé cuántas horas al día, ¿no? Si queremos ser personas habilidosas en lo social, tenemos que ejercitar. Y la empatía es algo que se ejerce y que se va mejorando en la medida que yo soy capaz y me hago consciente de las necesidades que tiene la otra persona, ¿no? Ponerme en el lugar del otro, saber qué es lo que le pasa desde su punto de vista, no desde el mío. Entonces, sobre todo con los hijos e hijas, a veces tenemos que buscar soluciones juntas con ellos, que ellos nos den pautas, que ellos nos digan, y dentro de eso nosotros con nuestro criterio adulto pues tenemos que aprender a decirles también, mira, hasta aquí esto y hasta aquí lo otro, pero ellos tenemos que escucharles y eso es muy importante en que ellos sientan que, bueno, mi madre, mi padre, mi abuelo, mi tío, la pareja de mi madre, quien sea, me está escuchando, me está reconociendo y me está dando la voz, me está dando, no son invisibles, ¿no? Entonces, esa es la experiencia del aprendizaje que se hace en la familia, que es un aprendizaje cotidiano, porque en la familia, desde que nos levantamos hasta que nos metemos a la cama, estamos negociando cosas, estamos compartiendo situaciones, estamos tomando decisiones, ¿no? Estamos organizando el tiempo. Entonces, hacemos muchas cosas en familia que hace parte de una organización de cada ámbito familiar, ¿no? El tema de los cuidados, el tema de, ¿no? Toda la organización que hacemos pues eso es un ámbito muy rico, de experiencias muy ricas y saludables, si somos capaces de comunicar y realmente decir lo que cada uno necesita. Uh-huh. ¿Cómo es eso? Nosotros hablábamos antes, Verónica, que tú veías, ¿cierto?, al estar allá en España, cómo a nosotros los chilenos nos cuesta el comunicar, ¿no? El comunicar las emociones. Entonces, ¿cómo es esa mirada que tú tienes? Porque a lo mejor nosotros que estamos aquí,
lo encontramos lo más normal. Entonces ni siquiera nos damos cuenta que nos está costando. Bueno, yo no sé si es realmente que no se comunican las emociones, pero nuestra manera de funcionar, yo creo que también tiene que ver con la educación. Somos como muy inseguros y estamos muy a la defensiva. Entonces, cuando alguien te dice, oye, esto no está bien hecho, ya eso hace que yo me revuelva por dentro, ¿no? No sabemos funcionar, por ejemplo, con las críticas constructivas o con una crítica, aunque no sea constructiva, ¿no? Y decir, mira, oye, en realidad, pues es que no me está quedando muy bien, ¿no? Quiero decir que yo, la experiencia de la gente chilena, sobre todo después de años que vivo aquí y viene a veces aquí, es esa experiencia de no toda la gente, esto depende de las experiencias, pero en general es esa experiencia de estar muy a la defensiva, y yo creo que eso es inseguridad, o sea, inseguridad porque no has tenido posibilidad en tu ámbito de relaciones de decir, oye, pues esto me gusta, esto no me gusta, aprender a decir que no, que es muy importante aprender a decir que no. Yo no estoy disponible las 24 horas del día para toda la gente. Tengo que aprender a cuidarme yo y decir, mira, hasta aquí, bien, me parece bien, un par de horas, otro, ¿no? Pero aprender a decir que no. Y a veces yo creo que esa forma de saltar a la primera es pura inseguridad. No estamos seguros de nosotros, nos sentimos amenazados, ¿no? Porque cuando uno se siente amenazado, se defiende, ¿no? Entonces, pues al final es una amenaza personal que siento, que tiene que ver un poco con las experiencias personales de cada uno, pero yo creo que, claro, el tema, nuestro sistema educativo siempre ha sido también que nos ha metido en un cuadrado, ¿no? No podíamos, el sentido del ridículo, ¿no? El sentido del ridículo, yo me acuerdo de nuestras generaciones, o sea, nos educaban para no hacer el ridículo. Cuando hacer el ridículo es una experiencia tan natural, pues te sale algo, te caes en la calle o te pasa cualquier cosa, pues oye, tenemos que aprender a reírnos de nosotros mismos también, ¿no? Pero ese sentido del ridículo, que no nos dejaban hacer nada para no hacer el ridículo, al final pues nos cortaba, o sea, nos cortaba por la mitad y realmente pues no teníamos una autoestima adecuada, no aprendíamos a decir lo que necesitábamos, ¿no? ¿Aguantábamos carros y carretas o no? Pues sí, un poco esa experiencia, ¿no? Oye, Berito, otra duda. ¿Qué conflictos son los que tú ves más que se dan en las familias? Porque veo ahí que dice resolución de conflictos extrajudicial de conflictos antes de llegar a un juicio, me imagino eso, ¿cierto? Bueno, en realidad la formación esta es de los conflictos extrajudiciales son los que no se realizan o sea, que no pasan por el proceso judicial, sino que van solamente por el tema de la mediación, ¿no? La mediación, no sé cómo está desarrollada en Chile, pero la mediación familiar aquí en España tampoco está muy relacionada, pero en el resto de Europa funciona muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace la mediación familiar? Por ejemplo, la mediación familiar es una mediación civil. Hace que tú no tengas que ir al juzgado y permite que haya un encuentro entre las partes y que se construya a través de técnicas de comunicación, a través de estas técnicas de aprender a hablar con la otra persona que tienes el conflicto, es que las personas lleguen a acuerdo voluntariamente ellas y que construyan su propio acuerdo. Esto, por ejemplo, en una separación o en un tema de herencia, en un tema de esto que a veces no se ponen de acuerdo el padre o el hijo o los hermanos o una disolución de la pareja, pues normalmente se puede hacer a través de esta experiencia. En realidad es una experiencia mucho más enriquecedora porque el proceso judicial, cuando tú vas a juicio, siempre hay uno que gana y otro que pierde, ¿no? Porque es así, o sea, tus abogados pueden presentar todo esto, si tienes un buen abogado, si tienes dinero para pagarlo, lo que sea, siempre hay uno que gana y otro que pierde. Y en la mediación
hay un paradigma totalmente diferente que es todos ganamos. Todos ganamos. Entonces, para que todos ganemos, tenemos que construir acuerdos que tengan en cuenta las necesidades de ambas partes. Eso es un poco lo de extrajudicial, lo de los conflictos extrajudiciales. Yo creo que en Chile la mediación también existe, porque yo he estado leyendo un poco, buscando información y eso, pero no sé si está tan... Disculpe, sí. Acá en Chile también existe. Antes del juicio, los matrimonios, los padres e hijos van a una mediación. Eso es. Y si eso fracasa, entonces se lleva a cabo el juicio. Sí, es igual, ¿eh? Sí, también acá existe. Sí, aquí también es igual. Cuando fracasa la mediación, se tiene que ir por la vía judicial. Sí, igual acá. Sí. Entonces, eso al final es un proceso que implica que, pues eso, que se trabaje la comunicación. En realidad lo que se trabaja es las habilidades de comunicación para ver, y siempre y cuando la gente lo quiera hacer, porque en realidad yo creo que en los conflictos familiares es donde mejor funcionan estas técnicas, porque al final uno no quiere romper los lazos, ¿no? Al final son lazos que no se quieren romper y sobre todo cuando hay hijos de por medio, la pareja está abocada a llevarse bien porque tiene hijos, entonces al final están condenados a entenderse, ¿no? Berito, aquí tenemos un comentario que para que sea más, no sale el nombre, pero es de Deisa. Ajá. Y te pone: sí, Verónica, el temor a no equivocarse y a que el resto se burle. En muchas familias, la relación de padre, madre e hijos se da en base a la competencia. Un abrazo grande para ti desde Viña del Mar. Saludo a Deisa, que ha estado con nosotros también, acompañándonos en 2 conversaciones, y muchas gracias por estar interactuando con nosotros, y invitamos al resto de las personas también que vayan sumándose a esta conversación. Berito, te dejo la palabra. Sí, bueno, en realidad, bueno, yo también le mando un abrazo a Deisa porque no la veo hace muchísimos años, nos hemos visto un par de veces, yo creo. Y bueno, en realidad el tema de la competencia, sobre todo en las familias con un rasgo de inmadurez, por distintas razones. Por ejemplo, eso, sobre todo en las parejas jóvenes, se da mucho eso, porque hay una competencia, algo que no se ha resuelto todavía, algún proceso personal que no se ha vivido, ¿no? Los padres jóvenes, por ejemplo, cuando una pareja o cuando una madre, por ejemplo, adolescente, claro, es una persona que ella todavía no ha vivido una serie de circunstancias y que tiene ganas de vivir y ganas de experimentar, y que es lo más normal de la vida. Entonces, claro, el problema es que cuando uno quiere experimentar y tiene hijos a cargo, pues se hace muy complicado el tema de, ¿no? El tema de de poder, de alguna manera, ser consciente de que yo tengo todavía que vivir muchas cosas, ¿no? Porque es normal y es lógico, y es mejor que una madre, por ejemplo, que ha sido madre a los 15 años, con 20 años, pues quiera comerse el mundo. Es que eso es lo más normal, es un proceso evolutivo normal. Entonces vamos a intentar ayudar a esta madre joven para que ella pueda comerse el mundo, pero que no desatienda esa otra parte del mundo que ella tiene, ¿no? Y digo madre porque normalmente en este tema de los padres adolescentes son las madres las que acarrean la carga de la maternidad, en su mayoría de los casos, ¿no? Entonces, y en la mayoría de los casos se le juzga además a la madre, ¿no? Y no es así, o sea, ambos son 2 adolescentes, ¿no? Esto del patriarcado, los chicos siempre se han desentendido de su responsabilidad en los temas de la paternidad, ¿no? Sobre todo si son adolescentes, pues. Entonces hay de alguna manera, pues, las madres adolescentes tienen a veces socialmente,
pues eso, un sobrejuzgarles de su situación, a veces si se quiere ir de fiesta, por ejemplo, que eso es lo más normal. Una chica de 20 años se tiene que ir de fiesta, si no, ¿cuándo se va a ir de fiesta? Pero a veces no lo vemos como normal, lo vemos ya, tenemos encasillada a esta cría que ha tenido un niño, pero tenemos que ayudarle, o sea, la comunidad tiene que ayudarle, la familia le tiene que ayudar a que ella pueda vivir esa parte y tener en cuenta lo otro, es que es algo natural. Y por otra parte, lo que decía Deisa, la competencia es que en muchas familias a veces el tema, los propios padres, por no tener la suficiente recursos personales de saber ser padre y madre de, yo qué sé, una familia que tiene igual 4 o 5 hijos y que genera competencia entre los hijos, las comparaciones que nunca son buenas entre los hijos, porque una comparación te humilla, lo que decía Deisa, ¿no? Las comparaciones humillan a nuestros hijos, o sea, no es uno mejor que el otro. A nuestros hijos los queremos todos por igual, pero a cada uno diferente. Esto es un mito que dice, no, yo quiero a todos mis hijos por igual. No, no es verdad. Todos los queremos con la misma intensidad, pero cada uno de nuestros hijos es una persona diferente, por lo tanto, mi relación que yo establezco como padre o como madre con ese hijo es totalmente diferente, porque no tiene la misma manera de ser que el otro, entonces pues hay cosas que vinculamos de una manera diferente, ¿no? Entonces, por eso es importante esa comunicación afectiva con nuestros hijos, ¿no? A veces un padre o una madre pues igual no sabe decirle a su hijo, pero ha generado tantos gestos de cariño que al final pues ese hijo se ha sentido igualmente arropado, igualmente querido, igualmente reconocido, ¿no? Pues hay padres que igual no han tenido muchos recursos personales porque antes no nos enseñaban todo esto, pero sin embargo ha sabido estar cerca, ha sabido, pues eso, compartir con sus hijos lo que vivían, recogerle cuando sus hijos se equivocaban o cuando sus hijos pues vivían situaciones críticas, ¿no? Saber estar al lado de ellos, a pesar que a veces uno no comparta las decisiones por las que se han equivocado, pero saber estar al lado de ellos. O sea, eso es ser padre y madre. Al final es estar con ellos independientemente de lo que ellos decidan hacer, ¿no? Sí, una cosa, también nosotros como madre a veces tenemos que darle atención más a un hijo que a otro, porque no todos los hijos también requieren o tienen o presentan las mismas dificultades en la vida. Hay algunos que les cuestan más, por ejemplo, el estudio, no sé, los diferentes ámbitos, y otros que son más autónomos desde pequeños. No todos los hijos son iguales, entonces, bueno, yo me río porque a veces mi familia dice, no, y el predilecto, porque entre los 3 hijos que yo tengo, había uno que le costaba más. Y bueno, por supuesto que yo me dedicaba más a él, porque los otros eran más autónomos para sus tareas, para sus cosas, entonces ellos se decían, ese es el predilecto, y no, pues, yo siempre les explicaba que el amor de la mamá es para todos iguales, solo que algunos necesitan más de la madre que otros, hay algunos que son menos autónomos que otros. Eso. Sí, es así, al final cada hijo es diferente, por lo tanto tiene unas necesidades diferentes y en esas necesidades diferentes pues están los padres ahí. Y evidentemente hay hijos que invertimos muchísimo tiempo más que el otro. Yo, por ejemplo, mi hijo mayor a mí me ha demandado muchísima atención. Sin embargo, mi hija ha sido un regalo criarla. Yo siempre se los digo así porque es así. Mi hija ha sido tan fácil criarla que bueno, que ha sido, no sé si porque yo ya estaba con toda la carga que había tenido con el primero, que la segunda ni me he enterado cómo se ha criado. Pero realmente ese aprendizaje, pues lo que dice, cada hijo es diferente, tiene unas necesidades distintas y entonces las demandas que hacen también son distintas y al final tenemos que ir aprendiendo pues a resolver eso sin que el otro se sienta afectado, sin que el otro se sienta afectado. Entonces, por eso es muy importante comunicar, decir, mira, hago esto con este por esto. Esa es la comunicación emocional.
Porque mi otro hijo cuando entiende, cuando a mí me han explicado algo que pasa, que ocurre, yo no me quedo pensando, mira, mi madre tiene más tiempo con este y a mí no me toma en cuenta, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es muy importante. Yo tengo una amiga de hace muchos años que siempre me dice que ella, su madre, era una mujer que de repente le dejaba de hablar. De repente le dejaba de hablar y eso a ella le generaba mucha inseguridad porque no sabía si su madre estaba enfadada con ella o si ella había hecho algo malo. Y dice que lo pasaba tan mal, que ella, ahora tiene 2 hijas ya también mayores, una de ellas está casada, dice, yo siempre que me iba para adentro les explicaba a mis hijas lo que me estaba pasando, para que ellas no sufrieran lo que he sufrido yo con mi madre, que no me explicaba cuando me dejaba de hablar, ¿no? Y eso, la verdad es que los silencios en las familias generan mucho dolor. Porque muchas veces los hijos no saben, el adulto puede estar preocupado por un tema laboral o por un tema totalmente diferente, pero le dejas de hablar al niño te ve distante y piensa que el niño puede fácilmente pensar que tú estás enfadado con él, no le hablas, ha hecho algo mal, no me toma en cuenta, ¿no? Estas cosas que no se dicen en la familia, pero que es tan importante verbalizarlas. Entonces, Berito, esto de nuestro título de la canción, ¿no? De cómo educamos en emociones en familia, tiene que ver en cómo la comunicación permanente. Sí, eso es como la canción de Mercedes Sosa, hay que sacarlo todo afuera para que adentro nazcan cosas nuevas. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera para que adentro nazcan cosas nuevas. Es muy importante, pues eso, sobre todo hablar de lo que nos pasa y generar relaciones sanas, porque cuando no hablamos de lo que nos pasa por distintas motivaciones, porque nos da vergüenza, porque sentimos que el otro no me escucha, porque consideras que no lo vas a decir bien, por miles de razones que pasan por las cabezas de las personas, eso nos hace distanciarnos y eso nos genera dolor. Las personas cuando estamos enfadadas con otra persona no estamos felices, estamos tristes. Y es una tristeza que a veces asumimos, que somos conscientes de ella, pero que no somos capaces de mejorarla por distintas razones. Porque joven, ¿para qué? Las personas tenemos algunos comentarios, Benito. ¿Vale? Muy bien. Déjame mirarlo. Te los paso. Creo que estamos aquí. Hay una. Lo alcanzas a ver, ¿cierto, Verónica? ¿Lo lees? Muy importante vivir las etapas cuando corresponda, sí. Sí, eso se refiere a la madre adolescente, por ejemplo, que cuando tienen un bebé se saltan las etapas que corresponden. Eso es. Y quizás los tiempos no son los mismos. Con mi hijo mayor fui bien mañosa, estricta y hasta unas palmadas le daba. Eso ya a sus 26 años. Trabajador y con una empresa formada mi hija. Sí, lo leí. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Margarita, lo que pasa, sí, Margarita. Margarita. Pues Margarita, es verdad que el peso de los hijos recae normalmente en las mujeres y en nuestra sociedad chilena es así, ¿eh? Sigue siendo así porque los padres suelen ser bastante periféricos y luego el trabajo fuera de casa, le hemos dado siempre tanta importancia a que el hombre trabaje fuera de casa, que parece que como no le hemos dado importancia al trabajo dentro de casa, parece que siempre el trabajo que hace el hombre es más importante que el que hace la mujer. Eso tenemos que hacer un cambio de chip del tema de igualdad. La igualdad pasa por
porque somos 50 y 50. Es tan importante el trabajo del hombre fuera de casa como el trabajo del cuidado, porque si le pusiéramos, si pusiéramos en dinero cuánto cuestan las horas de cuidado, de limpieza, de organización, estaríamos a la par y quizás bastante más caro nos saldría tener una persona que nos hiciera todos esos cuidados que hace una madre en casa. Sí que es verdad lo que dice, ¿no? Al final creemos que la mano dura es la que educa, pero no es la mano dura la que educa. Entonces es normal, pues esta Margarita que dice, pues el hijo de 12 años ya es otra generación, no es la generación de su hijo mayor. Y es un hijo, pues eso, que ha aprendido ahora a decir lo que quiere, lo que piensa y lo que necesita, que no se corta ni un pelo. Y entonces, claro, la fórmula que le ha funcionado igual a Margarita con sus otros 2 hijos, pues le ha funcionado muy bien, pero con este va a tener que aprender a funcionar diferente, porque es un niño pues de nuestro tiempo. Un niño de nuestro tiempo pues nos reclama, nos dice, habla, ¿no? Entonces, cuando estamos acostumbrados a ese otro tipo de educación, pues nos resulta complicado gestionar un hijo, ¿no? Que te dice o que te contesta o que te dice, bueno, yo no quiero ir o yo qué sé, ¿no? Es muy complicado, pero claro, hay que gestionarlo, ¿no? ¿Cómo gestionamos todo esto con nuestros hijos? Pues hablando con ellos, estando cerca, ¿vale? Es posible, bueno, aquí, por ejemplo, no sé cómo está la juventud en la gente de adolescente en Chile, pero aquí la gente adolescente pues genera muchas dificultades en el colegio, pues faltan a clase, fuman porros, no sé los porros cómo se llaman allí, pues marihuana, todo ese tipo de cosas. La adolescencia es una etapa donde los niños tienen que experimentar cosas, quieren experimentar porque quieren sentirse mayores. Cuando yo le digo a mi hijo, ni se te ocurra beber alcohol, le estoy diciendo, mira, en cuanto puedas, cógete una botella y pruébalo, porque nuestro hijo va a ir en contra de lo que le decimos. Al final les estamos marcando. Otra cosa es nosotros no acrecentar los problemas, porque muchas veces en la crianza de los hijos, cuando un hijo, por ejemplo, hace algo que no nos gusta, como por ejemplo el tema del alcohol o el tema de los porros. Espera, que me estoy quedando sin batería, parece. El tema es que muchas veces la familia considera que es quitándole eso cómo va a funcionar, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, no darle importancia a eso, porque mientras más importancia le demos, él va a poner más su foco en ello. Entonces, intentar pues ayudarle a que pueda escuchar lo que hace, porque la verdad que los adolescentes también tienen esa otra parte que son bastante transparentes. Suelen hablarlo todo, te suelen decir todas las cosas, te puede gustar más o menos, pero te lo dicen. Y eso es algo positivo, porque al final a ti te permite saber por dónde van, te permite un poco guiarles, decirles. Entonces, muy bien. Yo, una cosa, yo he observado, por ejemplo, que las parejas más jóvenes como que tienen dificultad, ¿en qué sentido? En cómo colocar los límites. Porque los niños de ahora, indudablemente, que son mucho mejor que los que fue nuestra generación, porque expresan más sus sentimientos, qué sé yo. Pero los papás a veces no saben cómo colocar los límites de los niños. Entonces, a veces también suele ser peligroso, porque se van por caminos que no son los mejores. Entonces, sobre eso, ¿qué podrían hacer esos papás? Bueno, primero hay que creer en los límites, ¿eh? Los límites son algo que nos dan seguridad, que nos dicen, ¿no? Ese rayado de cancha. Cuando yo sé en una cancha que las rayas están bien claras, sé por dónde me tengo que mover. El problema es que a veces, cuando los niños son pequeños, decimos, ah, mira qué bonito, qué guapo, que no sé qué.
hay una etapa donde permitimos muchísimas cosas, ¿vale? Y entonces luego queremos a los 16 años poner límites, y a los 16 años, si no hemos puesto límites a los 8, muy complicado poner a los 16. Y eso pasa con muchas familias, se va permitiendo, y luego a los 16 años dice, este hijo no lo conozco. Pero claro, no quiere decir esto, el rayado de cancha tiene que estar bien marcado, pero desde que el niño empieza a andar, saber lo que puede tocar y lo que no puede tocar. Saber que no puede ir a la cocina a abrir un armario porque puede haber algo que se hace daño, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que esto es sucesivo en el desarrollo de una persona. Si desde pequeño les ayudamos a que ellos vayan haciendo lo que tienen que hacer y hay otras cosas que no pueden hacer, pues eso es mucho más fácil cuando tienen 14 años decirle, mira, es que hasta aquí vienes a esta hora, ¿no? Y nos convertimos en los malos padres cuando somos adolescentes, pero ese es el papel que nos toca ser, malas madres y malos padres. Y no tenemos que tener ningún complejo de serlo, porque ellos te dicen, no, yo soy el último que me voy a casa, soy el último que no sé qué, soy el que menos tengo, el que no tengo tal cosa. Bueno, siempre él es el peor y el pobrecito de todo, o la pobrecita de todo, ¿no? Nosotros no tenemos que acomplejarnos con eso como padre o madre. Si yo he puesto los límites desde pequeño, no tengo que acomplejarme. Pues me toca ser mala madre y ya está, no pasa nada. No pasa nada. El problema es que los niños son graciosos cuando son pequeños, son preciosos, pero si no sabemos decirle las cosas y ponerles también los límites desde que son graciosos, es muy complicado que ya cuando no hacen tanta gracia, con 14, 16 años, queramos recuperar el tiempo de algo que no hemos hecho. Entonces, educar es una tensión permanente. Entonces, esta tensión permanente significa que tu hijo, cuando tú le dices que no, ¿qué hace tu hijo? Tocarte las narices todo el tiempo, ¿no? Que si quiero, que si esto, claro, tú no estás contenta porque estás como, ¿no? El zumbido de la mosca detrás de la oreja, ¿no? ¿Qué hace un padre con esto? Pues aguantarse, es que no nos queda otra, nos tenemos que aguantar y ya te pondrás a hacer otra cosa, pero no entrar al trapo con ellos. El problema es que los padres entran al trapo. Entonces tu hijo te dice, no, porque quiero esto, y tú le empiezas a dar una serie de explicaciones por qué no le das aquello que pide, ¿no? Si tú le das explicaciones, estás entrando al trapo. Tú has dicho que no, ¿no? Si entras al trapo, ¿qué lo que hace es que él todavía se empodere más? Sienta que tiene más poder sobre ti porque él te dice A y tú le dices B. Hay una respuesta aprendida y tú, con tu respuesta, estás reforzando justamente aquello que no quieres que tu hijo, ¿no? La conducta que tu hijo no quieres que tenga, pues al final tú la estás reforzando, pero no eres consciente que la estás reforzando. Y es por ese juego emocional que no sabemos a veces distanciarnos emocionalmente de nuestros hijos cuando hemos dicho que no, ¿no? Cuando yo le digo que no a un niño, luego no puedo ir a pedirle perdón y a llorar con él, porque eso estoy perdiendo toda mi autoridad. Si yo tomo una decisión con mi hijo o con mi hija, tengo que creer en lo que hago, aunque me haya equivocado. Ojo, si me he equivocado ya lo hablaré con otro adulto, pero nunca voy a hablarlo con mis hijos porque no le estoy dando confianza. Ya, Berito, interesante. Tenemos dos preguntas, o sea, dos comentarios más. Me pareció muy bien eso. Esa mano me gusta para los niños. Y estaba pensando después para las abuelas, que tiene que ser más difícil. Pero claro. Antes de pasar a eso, porque nos hicieron hace ya 10 minutitos, en la conversación que íbamos, Pamela te decía, cuando estábamos hablando de esto, cuando estabas hablando de lo que uno se quedaba, ¿no? De lo que pensaba tu amiga de su madre. Entonces ella puso ahí, yo me quedé con la sensación de que mi madre quería más a mi hermano que a mí.
pero cuando me accidenté, ella estuvo siempre allí. Bueno, ella es una amiga, es una colega, ella es de Viña, enfermera, y ella tuvo un accidente de 5 años ingresada, ¿cierto? Y ahí quedó en una silla de ruedas. Es una excelente enfermera, ella trabajaba ahí desde ese entonces, sigue trabajando y ahora se postuló a esto de los independientes, ¿ya? Está inscrita ahí. Así que felicitaciones a la PAME. Y la PAME además te pone esto. Deberíamos incluir en la malla curricular de la educación secundaria cómo ser padres. Nosotros lo hemos hecho por ensayo y error. Así es. Sí, yo creo que eso deberían hablar las profesoras hoy en la reunión de apoderados, ¿ah? Irle enseñando a los niños, a las papás, cómo ser papás. Sí. Bueno, aquí en Europa el tema de lo que se llama la parentalidad positiva, hay muchísimos grupos de parentalidad positiva. Yo creo que también en Chile debe haber más ligados al tema de la educación. Pero aquí, por ejemplo, se hacen muchas escuelas de padres y madres en los institutos. Los institutos son los liceos. Se hace en los institutos, en la escuela primaria, también se hacen muchas escuelas de padres y madres con los apoderados. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en Integra, cuando vivía en Chile, estuve trabajando unos años en Integra, y allí en el centro abierto hacíamos estas capacitaciones para los padres y las madres, de escuela de padres, un poco que ellos conocieran el desarrollo evolutivo de los niños, qué es lo que necesitaban en cada edad, y eso, pero yo creo que es muy importante que los padres se unan con otros padres. Es muy importante esta catarsis que hacemos, sobre todo en la etapa adolescente, que es una etapa donde te demandan mucho, tener esa confianza y haber generado una red de apoyo de otros padres para que podamos mandarlos a la mierda tranquilamente a nuestros hijos y saber que les seguimos queriendo. Quiero decir que esto es también como el marido, ¿no? Que lo ponemos a parir ahí con las amigas, ¿no? Eso es parte de nuestra necesidad que tenemos de generar esa red de apoyo que te escuche y que no te juzgue. Es muy importante tener una red, porque esa es la mejor medicina del mundo. Es la medicina más gratuita y es la medicina que no necesitamos tarjetas sanitarias. Saber tener una red de apoyo donde podamos decir lo que sea y que el otro no te va a juzgar, porque te conoce, porque te quiere, porque sabe quién eres. Ese ámbito lo da la amistad, pero también lo da esas redes que generamos entre las mujeres. Y digo entre las mujeres porque la verdad es que las mujeres llevamos el peso prácticamente de todo, en todos los ámbitos y en Chile más aún, en todo el ámbito de los cuidados, en el ámbito de, ¿no? Los padres cuando ven un hijo difícil y que está con un problema, es que no afrontan los problemas, no afrontan. ¿Quién afronta? ¿La madre? La madre, sí. Entonces, bueno, yo como trabajé muchos años como profesora, sí, nosotros también hacíamos escuela para padres en las reuniones con los apoderados, pasábamos algunos temas, pero sí. No era así formal, pero a mí me parece súper interesante lo que usted plantea de unirse con otros padres, porque al unirse con otros padres y conversar algunos de estos temas, las personas nos damos cuenta de que no tan solo a nosotros nos pasa, sino que es como una generalidad de los adolescentes o de las etapas de la vida de los niños y que a muchos padres están viviendo la misma etapa. Y a lo mejor compartir cosas que a alguno le haya funcionado y que a otro le pueda servir. O sea, eso no lo he visto en Chile yo. Que los padres se reúnan para eso. Sí, eso que has dicho, Patricia, es muy importante, sobre todo porque muchos padres se sienten juzgados y se sienten que ellos son los únicos que tienen el problema. Y cuando yo por ejemplo, yo trabajo con grupos de padres y madres y una de las cosas que más comparten los padres es esto que acabas de decir. Los padres dicen, mira, siento que no soy la única bicha rara y de que otros también tienen el mismo problema que yo. Y eso ya les quita la mitad de la tensión que traen. Eso es salud. Sí.
Eso es salud. Un segundito que me he quedado sin el cable del ordenador ahora mismo, ¿eh? Anda y nosotros te pelamos mientras tanto. Sí. Bueno, mientras Verónica va a buscar el cable del ordenador, pues claro, nosotras estamos aquí y podemos pasar algunos avisitos. Agradecer a nuestras amigas que están aquí también de Xochienco, ¿cierto? Xochienco, que es la Sociedad Chilena de Enfermería Familiar y Comunitaria, y nuestro Centro Holístico Integral de Promoción, en el cual hemos hecho una alianza colaborativa. Nosotras estamos ahí, ¿cierto? Aquí está Luisa, que es la que hizo ese comentario. Les voy a pasar otro avisito a nuestras amigas que están, que no les aparece el nombre. Arriba de la presentación que tenemos en el Centro Holístico, en esto que se está pasando, está una frase ahí en inglés, y es que tienen que pinchar ese link, y ese link ustedes autorizan a Facebook para que ponga su nombre, ¿ya? Eso lo pueden hacer ahora para que salgan su nombre. Si no, yo lo miro de Facebook y sé quiénes están. Así que saludamos a Pamela, a Luisa, a todas nuestras amigas que están, a Margarita, que también hizo algunos comentarios ahí, a Deisa, y comentarles, Berito, ya que llegaste con el cable, ¿no? Estas son las cosas del directo. Luisa nos estaba diciendo que lo que estaban hablando esto de los padres, ¿no? Los programas, que algo parecido al programa de Nadie es Perfecto. Sería una escuela para padres. Es un programa que hay aquí en Chile. No sé si lo alcanzaste a ver mientras estuviste o ya no estaba. No. Un programa nacional, donde se trabaja en talleres con los padres. ¿Ya? Así que muchas gracias, Luisa, por aportarnos esa información. Muy bien. Muy bien. ¿Te enchufaste, Berito? Sí. Sí. Estas son las cosas del directo. Pensé que tenía suficiente batería, pero me he dado cuenta que me estaba dando la señal. Y... Bueno, pues eso, yo creo que el tema de los grupos de padres y madres, yo creo que en Chile se hacen, ¿eh? Desconozco un poco, pero yo, por ejemplo, Integra lo tenía metido en el tema curricular, y entonces eso me imagino que se sigue haciendo, y esa es una experiencia muy positiva sobre todo en Integra, porque la mayoría de los padres eran muy jovencitos. Entonces, pues al final es complicado cuando eres muy joven no meter la pata con tu hijo. Es que es muy complicado. Y aún así, no siendo tan jovencito, también a veces metemos la pata, así que yo creo que un poco eso es lo que ayuda un poco a los padres, y sobre todo comprender, saber de qué estilo de relación, qué estilo educativo hemos tenido también en casa, porque al final eso también nos ha marcado emocionalmente, ¿no? Si al final nuestros padres han sido muy rígidos o muy flexibles o muy negligentes o muy sobreprotectores, la sobreprotección no es una buena manera de criar a los hijos. No es que yo quiera mucho a mi hijo, no significa que le tengo que sobreproteger, porque hago a un adulto totalmente inútil para la vida, para la realidad y para la vida, ¿no? Cuando sobreprotegemos, pensamos y hacemos nosotros por nuestros hijos y no les estamos ayudando. Cuando somos demasiado rígidos, no hay posibilidad de que los niños se manejen emocionalmente, no hay posibilidad de comunicación afectiva ni emocional cuando hay rigidez. Entonces, tenemos que saber también de dónde venimos. Yo eso es algo que trabajo mucho con los padres, porque cuando ellos se dan cuenta de dónde vienen ellos, se dan cuenta qué tipo de estilo están ejerciendo con sus hijos, qué tipo de relación están creando. Y esto que cuando somos padres nos damos cuenta que a veces lo que menos nos gustaba de nuestro padre o nuestra madre lo acabamos haciendo nosotros también, ¿no? Que esto también nos suele pasar. Pero creo que es importante saber de dónde venimos, cómo me criaron, cómo era la comunicación, ¿no? Cómo se decían las cosas, cómo se resolvían los conflictos, ¿no? Todo eso nos marca en la vida luego como padres y como madres y en la familia, porque al final, si vengo de una familia donde los conflictos se evitaban, todo el mundo sabía lo que pasaba, pero nadie decía nada, es complicado que yo
tenga herramientas para enseñar como referente pues a mis hijos o a mis hijas cómo resolver los conflictos. Lo puedo aprender, ¿no? Pero tengo esa experiencia que me ha marcado también y que me ha hecho daño y que ¿no? Porque al final los conflictos se tienen que hablar, no se pueden evitar. Muchas de estas enfermedades que tenemos del cuerpo son estos conflictos ¿no? Que están latentes ahí, pero que hacemos como que no están, ¿no? No los afrontamos. Sí, entonces, y disculpe, también generalmente, erróneamente, no sé, los padres como que ocultamos un poco a los hijos nuestras penas, nuestras angustias o lo que nos está pasando, como usted lo había dicho anteriormente. Y claro, los niños no entienden, pero generalmente uno lo hace para que los niños no tengan los problemas que tienen los adultos. Pero es un error, me parece que es un error que ahora yo ya de adulta he logrado esa comunicación con mis hijos, pero cuando niño yo ocultaba todo eso, para que ellos no sufrieran y pensando siempre en que los hijos estén bien. Así que ahora las generaciones nuevas yo creo que son distintas, pero nosotros los más antiguos no lo éramos. Sí, sobre todo lo que dices, ¿no? A veces se intentaba proteger a los hijos de las dificultades que había en casa y se pensaba que así se los protegía, pero al final nuestros hijos salen a la vida diaria, a la vida real, y la vida real todos los días está llena de dificultades. Entonces, claro, hay que hablar con... Otra cosa es... Hay situaciones que son de adultos y lo hablamos, pero a los niños hay que explicarle las cosas en la medida de la edad que tienen los niños, ¿no? Entonces, pero a un niño hay que explicarle siempre las cosas. Cuando su padre está enfermo, tiene una enfermedad grave, hay que decirle al niño pequeño, mira, papá está muy enfermo, ¿no? Y hay que explicar, el niño tiene que saber lo que pasa. No le tienes que decir que igual tiene un cáncer, que igual... No, igual esa información es para el adulto, pero el niño tiene que saber que algo le está pasando a su padre que está mal, ¿no? O a su abuela, o a su tía, o yo qué sé, ¿no? Quiero decir que a veces confundimos el tema de la protección o del que la persona no... lo confundimos con que el niño le tenemos que preparar para la vida. Y preparar para la vida significa que las cosas a veces no son 2 más 2 son 4, sino que a veces son 6, son 8, son 10, ¿no? Entonces, esa experiencia de un niño que crece en una situación donde es que va a llegar a la vida adulta y no va a tener ni idea de las circunstancias. Y aunque tenga idea, le va a costar mucho más. Por ejemplo, el tema del presupuesto familiar, o sea, el tema de que a veces es tabú, ¿no? No se habla de cuánto dinero se tiene o a veces no se le explica al niño que no se puede comprar tal cosa porque el dinero no llega. Eso es importante que un hijo sepa, porque ese es el valor del dinero. Es el valor del dinero, no significa que tengamos que ponerle la responsabilidad. Es diferente decirle a tu hijo, mira, esto me ha costado tanto, esto me ha costado no sé qué, no gastes esto porque no sé qué. No, pero hay que crear una conciencia social de que apagamos la luz cuando no estamos en una habitación, porque si no, la factura de la luz sale muy cara y porque todo cuesta dinero y cuesta trabajo y cuesta esfuerzo. Entonces, eso es muy importante en la comunicación a un niño, porque luego en la vida adulta no vamos al cajero y salen los billetes porque sí. Entonces, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo les decía esto a mis hijos, les he dado mucho la vara con esto a mis hijos, y me acuerdo de mi hijo, me decía, mamá, entonces somos pobres, me decía. Cuando yo le decía que tenía que cuidar las cosas, yo decía, bueno, no se trata de que seamos pobres ni ricos, sino que todo lo que tenemos que cuidarlo porque nos cuesta, porque, ¿no? Pues educarles un poco en el esfuerzo y en lo que se necesita, ¿no? Ese tipo de cosas que a veces son tan triviales en la vida de la familia, pero esa comunicación es muy importante con los niños y las niñas.
Entonces, pues a veces, pero sí que es verdad, en mi familia, por ejemplo, en la familia de mi madre, sobre todo, que es una familia muy numerosa, yo me acuerdo siempre esto de que ellas estaban hablando en silencio y, claro, yo era más pequeña, pero nunca me enteraba de nada, ¿no? Y sobre todo cuando había alguien enfermo era ese tabú de no decir que alguien estaba enfermo, que no sé qué. Es que es algo que no tiene sentido porque al final la enfermedad es parte de la vida, ¿no? Bueno, ha sido muy interesante la conversación que hemos tenido hoy día, Verónica. Esto de ir acercándose a los niños, nos quedan muchas cosas pendientes, ¿no? Nos queda más hablar de los conflictos, ¿o no? No me acuerdo qué tema podemos dejar. Sí, bueno, yo el tema que dejaría sería la resolución de conflictos. Ya sería para hablar un poco de cómo hacemos, cómo nos enfadamos, cómo aguantamos el enfado del otro y todo eso que nos puede ayudar. Pero sí que yo os dejaría una tarea, que es esta rueda de las emociones, y os dejaría la tarea a todos y a todas, las que, pues eso, de aprender a comunicarnos con la emoción que sentimos en ese momento. Cuando alguien llega a casa, pregúntale cómo llega, cómo estás, cómo vienes. Y siempre dile, no vale ni bien ni mal, ¿vale? Porque las personas tendemos a decir bien para no decir, o mal para no decir, pero hay que ayudarle a nuestros hijos. A ver, pero no, en vez de bien, dime cómo vienes, ¿no? Cuando entras por la puerta, cómo vienes, cómo llegas, cómo estás, ¿vale? Y nosotros también aprender, bueno, en realidad eso es una de las emociones básicas que habíamos comentado, pues esa rueda sale un poco, ¿no?, bailando como más fino en las emociones que podemos experimentar las personas. Y bueno, deciros que la comunicación emocional afectiva es una comunicación, es una riqueza que tenemos como personas humanas y es algo que nos hace felices, que nos hace muy felices poder comunicarnos y que nos quita muchos dolores del alma y por lo tanto del cuerpo. Lo importante, es cierto, es comunicarnos con los sentimientos, con lo que dice usted, y expresar lo que uno siente en el momento, o sea, no guardarse todas esas cosas que a veces nos hacen daño. Y, por ejemplo, no sé, yo este último tiempo he aprendido a expresar más los sentimientos de amor hacia mi familia y hacia mis amigos también. O sea, generalmente decirle que los amo a los nietos, a mis hijos, que los quiero, que son importantes para mí, que se cuiden. Yo creo que también eso es importante, que aprendamos nosotros a expresar los sentimientos de amor, pero porque uno generalmente decía, no, pero él sabe que lo quiero, o mi nieta sabe que yo la amo. No, yo ahora se los digo, y se los digo siempre. Sí. En las emociones no hay que dar nada por hecho, todo tenemos que comunicarlo, tenemos que decirlo, porque si no, no existe. No existe, la otra persona no tiene una bola de cristal para adivinar lo que yo puedo sentir o padecer. Berito, parece que estuve mala con las comunicaciones en mostrar la rueda, el círculo. No, sí se veía. ¿Se veía? Ya. ¿Cómo lo encontramos, ese círculo? Si es que lo queremos o lo publicamos en el chi. Sí, públicalo, el que te mandé, públicalo ahí. Perfecto. Te escribe aquí Deisa. Si es que lo puedes leer. Sí, pues dile también que yo también que muchas, me hubiese gustado verle en la pantalla, pero bueno, a ver si Deisa viene por aquí alguna vez, que dile que venga por Vitoria. Ya le voy a decir a Deisa que vaya por Vitoria. Deisa, te están invitando a Vitoria.
Bueno, la próxima vez que hablemos de conflicto, algo así, podemos invitar a Deisa. Yo creo que podemos hacer una que esté aquí con nosotras. Me hubieses dicho antes, la hubiésemos hecho la invitación. Y qué bueno es lo que se te acaba de ocurrir, Berito, porque en otras presentaciones podemos hacer, quien quiera entrar aquí a estar podemos estar hasta 6 personas en esta plataforma. Ah, muy bien. Así que hacemos la invitación a quien quiera en las próximas conversaciones. Muy bien. En resumen, Berito, ¿qué mensaje nos dejarías? Bueno, en resumen, yo creo que el tema de lo más importante es la salud de las personas, la salud de la familia, ¿vale? Una familia saludable es una familia que sabe comunicarse. Digo lo que pienso, digo lo que siento y digo lo que quiero. Esas 3 cosas son muy importantes para una buena salud familiar. No importa las dificultades que tengamos en la familia, creo que cuando somos capaces de comunicarnos, todo lo podemos resolver. Podemos pasar malos momentos, pero si estamos juntos, ese mal momento se vive de otra manera y se puede llevar mucho mejor. Yo creo que tenemos que tocarnos las teclas que nos hacen sentir bien. Hay una cosa que yo siempre le digo a mis hijos: no quiero que en mi funeral vayáis a decir cosas bonitas mías, decírmelas ahora mismo. Decírmelas ahora mismo, que es cuando podemos retroalimentarnos, ¿vale? Eso es algo que es real. Y luego que nos da satisfacción y nos da salud. Bueno, y las cosas malas también te las tendrán que decir ahora. Hombre, claro, todo. Oye, Berito, y lo otro, habíamos hecho este banner, pero no lo pusimos. ¿Cuál? La de las emociones básicas. Bueno. Ah, ¿no lo pusiste al final? Vale. Ahí está. Vale, ahí están. Sí, porque las emociones básicas en la rueda de las emociones del documento que vas a compartir, bueno, de la fotografía esa que vas a compartir, parten de las emociones básicas, de esas que has puesto ahí. ¿Vale? Ya. Entonces yo creo que si quedamos con duda con la señora Patricia y con las personas, vamos a tener que también tener que veamos en una próxima conversación esa rueda. La vamos a poner las emociones básicas y podemos empezar. Y coordinamos contigo entonces lo de conflicto. Sí, bueno, y podéis generar un debate, por ejemplo, de que cada persona pueda participar diciendo, por ejemplo, el significado de cada emoción de esa. Por ejemplo, el miedo. Una persona dice, bueno, yo entiendo por miedo, yo qué sé, tal cosa. La otra puede poner otra. Yo creo que esa es la riqueza de la comunicación. Pues que ¿no? Podéis hacer un debate y decir, mira, vamos a hablar del significado de esta emoción y vamos todos a construir un significado entre todas las personas participantes, porque al final esa es la riqueza. Y luego las experiencias que cada uno tenga con esa emoción, con el miedo, la tristeza, la alegría, pues un poco eso. Yo creo que nos dice a cada uno ¿no? Cómo lo sentimos, qué es para mí, ¿no? Un poco eso. Definición, claro, hay muchas. Podríamos hacer un tallercito corto, porque siempre vemos unas 5 o 10 personas, hoy día hubieron 10 personas ahí, más conectada todas. Podemos hacerlo vía Zoom o algo así, en que pudiéramos trabajar esa rueda. Vamos a dejar invitada a las chicas y vamos a hacer algún encuesta, un formulario donde se puedan inscribir. ¿Te parece, Berito? Sí, me parece, porque además por vía Zoom puede entrar más gente también. Perfecto. Entonces, y así nos vemos las caras. Claro, sí, ahora podríamos haber invitado. Mira, la próxima que vamos a hacer, vamos a invitar a la gente que se conecte con nosotras antes, ¿ya? Y nos conectamos y nos vemos las caras. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Berito. Un gusto verte. Un abrazo grande. Y muchas gracias por tu disponibilidad de tiempo, disposición para entregarnos ese tiempo y por habernos ofrecido otra vez otra conversación. Bueno, pues muchas gracias. Sí, bueno, yo también quería darle los agradecimientos, que fue muy interesante y fue un agrado conocerla. Así que estoy feliz de que podamos estar en otra ocasión
juntas, porque es un tema muy, muy importante e interesante para nosotros. Así que gracias. Muy bien, Patricia, nos tenemos que seguir tuteando. Os he dicho, la tarea que tenéis es eliminar barreras en el lenguaje, ¿vale? Y para mí ha sido un regalo, para mí ha sido un regalo contactar con la gente en Chile y hablar de, pues es un poco de la experiencia, pero vamos, por eso me gusta que hubiese habido más gente, porque esto es un aprendizaje entre todas. Y estoy encantada de haber estado con vosotras. Oye, Berito, mira ahí, te están saludando Magdalena Marilaf, que también es una colega, ya también es de Xochicalco, y Temuco, por eso te la mira. Temuco, mi Temuco querido. Verónica es de Temuco, ¿no? Chile, específicamente Temuco. Ahí nos conocimos, así que ya. Bueno, dejamos esto, nos despedimos y vamos a hacer una invitación. Nosotros no nos vamos a ir, vamos a dejar el en vivo y voy a dejar ahí si alguien se quiere conectar. Vale. Muchas gracias. Vale, a vosotras. Chao, gracias. Chao.